Bien, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a este grupo de estudio del libro El alma, la cualidad de la vida. Hoy es martes 25 de mayo del 2021. Vamos a iniciar la sesión 136 del estudio del libro El alma, la cualidad de la vida. En todas las presentaciones, esta segunda diapositiva corresponde a este nenúfar, imita el loto de agua, imita el cuerpo causal, al alma. Esto también aparece en todas las presentaciones, son los múltiples nombres de la conciencia. Si algunos de ellos os llama particularmente la atención, como ya sabemos, cada 10-12 diapositivas tenemos una dedicada a preguntas. Sería el momento idóneo para plantearlo. Aquí finalizamos la sesión de la semana pasada, la 135. Dice: 2. El discípulo debe aceptarse a sí mismo, tal cual es, en cualquier momento dado, equipo y circunstancias. Entonces deberá subordinarse a sí mismo, a sus asuntos y a su tiempo, y a las necesidades del momento, especialmente durante una crisis grupal, nacional o mundial. Cuando lleve a cabo esto en su conciencia y piense, por lo tanto, de acuerdo a los verdaderos valores, descubrirá que se solucionan sus propios asuntos, se acrecientan sus capacidades y se olvida de sus limitaciones. El remedio que recomienda el maestro tibetano para todos aquellos discípulos que entran en crisis o que tienen o son víctimas de las crisis ambientales del país o del mundo o del entorno, es que se enfoquen mucho más profundamente en el servicio, en la capacidad de irradiar el alma. Y verán como poco a poco estos problemas tienen una dimensión completamente nueva. No es que se solucionen, sino que la percepción que tengo de ellos desaparece. Tenemos un pequeño problema todos en el camino, y es que tal vez nos identifiquemos en exceso con los problemas ambientales, con las situaciones difíciles, y lo hacemos desde la perspectiva personal. Y claro, en el discipulado hemos de aprender a trabajar impersonalmente. Forma de protegernos es trabajar como almas, vivir como almas y manifestarnos como almas. Continuamos. 50. La guía del alma. 1. Como es sabido, la guía puede provenir de la propia alma del individuo, cuando, por la práctica de la meditación, la disciplina y el servicio, ha establecido contacto con ella y existe, por consiguiente, un canal directo de comunicación entre el alma y el cerebro, a través de la mente. Cuando dicha comunicación es clara y directa, constituye la verdadera guía divina proveniente de la divinidad interna. Cuando dicha comunicación es clara y directa, constituye la verdadera guía divina procedente de la divinidad interna. Repito, como es sabido, la guía puede provenir, la guía del alma, de la propia alma del individuo, cuando por la práctica de la meditación, la disciplina y el servicio ha establecido contacto con el alma y existe por consiguiente un canal directo de comunicación a través de la mente. Comunicación entre el alma y el cerebro. ¿Os acordáis que la semana pasada, y la anterior, hablábamos de este canal de comunicación alma, mente y cerebro? Y que necesariamente el vehículo emocional, el mundo emocional, debería estar completamente sojuzgado para poder transmitir directamente la energía al cerebro y de ahí vitalizar este cerebro, vitalizar este cuerpo etérico. De lo contrario, si el canal del mundo emocional está revuelto, esta energía no llegará en su prístina pureza y será prácticamente lo que generará será un maya a nivel etérico. Dice, cuando dicha comunicación es clara y directa, constituye la verdadera guía divina proveniente de la divinidad interna. Este es el famoso Antakarana del que todos quisiéramos tener abierto y que de hecho poco a poco él te apunta aquí ya la disciplina, la meditación, la disciplina y el servicio. Disciplina en el sentido de aplicar continuamente la voluntad, no dejarse llevar por el mundo emocional ni por la inercia, sino mantenerse plenamente activo y firme en el propósito. Vista al frente, preferiblemente desde el centro Ajna, el centro entre las cejas.
De esta forma vamos a controlar mejor la personalidad y vamos a ver de manera impersonal todo lo que acontece a nuestro alrededor. Sin embargo, si la mente no se ha desarrollado ni existe pureza de carácter y el hombre no está totalmente libre de control de la personalidad, la comunicación podrá ser distorsionada y malinterpretada. La mente debe aplicar debidamente la verdad o la guía impartida. La mente debe aplicar la verdad o la guía impartida. De otra manera, si hemos percibido algo a nivel interno, que suponemos que proviene de no se sabe dónde, pero que lo aceptamos como válido, a partir de ese momento hemos de pensar de esa manera. No intentar cambiarlo, ser fiel a lo que hemos visto, a lo que hemos percibido. Y poco a poco nuestra mente irá cambiando. Dice, sin embargo, si la mente no se ha desarrollado y no existe pureza emocional y el hombre no está libre del control de la personalidad, la comunicación evidentemente solamente genera miasmas, espejismos, ilusiones y mallas. Por lo tanto, para poder construir este canal de esta comunicación, nuestro mundo emocional debe de estar claro, transparente. Ha de ser un agua clara, prístina, no puede ser agua residual. Si tenemos un vehículo emocional así, realmente es un auténtico hándicap. Cuando se capta correcta y verdaderamente la divina voz interna, sólo entonces la guía es infalible y la voz del Dios interno habla con claridad a su instrumento, el hombre en el plano físico. Cuando se capta correcta y verdaderamente la divina voz interna, entonces la guía es infalible y la voz del Dios interno habla con claridad a su instrumento, el hombre, en el plano físico. Cuando esta última forma de guía se haya establecido, estabilizado, fomentado, desarrollado y comprendido, será posible lograr otros tipos de guías espirituales. De otra manera, el primer maestro es la propia alma. Por lo tanto, cuando empecemos a vislumbrar un pequeño punto de luz, focalicémonos en él y poco a poco veremos cómo este punto va ensanchándose hasta que nos podamos fusionar totalmente con ese punto de luz, que es el alma. Lo que acontezca entonces ya es secundario, será asunto de cada uno y será su propia escuela de entrenamiento. Pero mientras esta parte no se haya trabajado, el otro maestro, el que por línea de rayo germonático nos tiene que aparecer, no llegará. Primeramente responder al alma, a nuestro propio ser interno. Y poco a poco veremos cómo todo a nuestro alrededor cambia la percepción. Y de esa percepción nueva vamos continuamente aprendiendo. Para ello se debe pasar a través de o someterse a la norma de valores que constituye el alma misma. La percepción del alma es parte de la percepción total. El reconocimiento de la percepción del alma acontece en forma gradual y progresiva en lo que respecta al hombre en el plano físico. Las células cerebrales deben ser despertadas paulatinamente y desarrollada la correcta respuesta interpretativa. Para ello se debe pasar a través o someterse a la norma de valores que constituye el alma misma. Ya sabéis los valores del alma, ¿no? Impersonalidad, voluntad, amor, sabiduría, intelecto poderoso, sentido de responsabilidad, ajustarnos a lo que dice la regla 8 de magia blanca, que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida. Si todo esto más o menos lo tenemos resuelto, evidentemente nos estamos sometiendo a la disciplina del alma. Dice, la percepción del alma es parte de la percepción total. El reconocimiento de la percepción del alma acontece en forma gradual y progresiva en lo que respecta al ser humano en el plano físico. Las células cerebrales deben ser despertadas paulatinamente y desarrollada la correcta respuesta interpretativa.
No olvidemos que si tenemos un contacto interno de tipo sutil, como puede ser un contacto intuitivo, una precipitación, debe haber una parte de nuestro sistema neuronal que debe estar exquisitamente sensibilizado para poder captar este tipo de mensajes. No vale cualquier construcción neuronal. Vale una muy sutil, la que se consigue lentamente a través de la meditación. Se consigue aquietar toda la corriente eléctrica que circula por el cerebro y poco a poco se van estableciendo unas conexiones que permiten perfectamente establecer una nueva realidad de conciencia. Si el entramado etérico neuronal no está correctamente, sinapsis, que se conoce el nombre correcto, no está realmente construido, nosotros no llegaremos a percibir lo que el alma nos está proyectando. Por eso es muy importante que sigamos el método tradicional, silencio interno, pero sobre todo también externo, los dos, que no quiere decir dejar de hablar o no juntarse con los demás, sino significa ocuparnos de aquello que realmente acontece, nos importa, nos compete, el contacto con el alma y la expresión de la misma. Por ejemplo, cuando el hombre es consciente del plan de Dios, creerá que un maestro o un miembro de la jerarquía le imparte informaciones sobre dicho plan, y podrá también pensar que el conocimiento le llega por medio del contacto inmediato establecido con una forma mental del plan. Bueno, me imagino que este pensamiento seguro que muchos lo hemos tenido en cierto momento, hasta que llegó el punto en que nos dimos cuenta que era fruto de nuestra propia cosecha, que no quiere decir que sea genuina, única y la mejor de todas, sino que uno, a medida que va profundizando en su autoconocimiento, llega a un punto donde ha atesorado una sabiduría que es común al resto de almas. Y esa sabiduría es la que uno descubre aprovechando la circunstancia energética karmática que le toca vivir. Él, al obtener e interpretar correctamente este conocimiento, forzosa y sencillamente reconoce aquello que su alma inevitablemente sabe, porque su alma es un aspecto del alma universal y parte integrante de la jerarquía planetaria, lo que hablábamos antes. Cuando uno accede a este punto del alma, accede a la mente abstracta, poco a poco, va acercándose a ese canon, a ese ideal de realización que representa el alma. Entonces la mente superior es impregnada de esa energía y poco a poco esta va pasando a la mente concreta y con el tiempo al cerebro. Y ahí se produce ya un auténtico milagro. Ahí tenemos un antakarana interior muy sólido y del cual vamos a depender hasta que lleguemos a iniciaciones superiores. 2. La facilidad con que las personas insignificantes y los principiantes interpretan los llamados y mensajes que oyen o reciben como provenientes de una fuente superior y elevada, mientras probablemente lo que oyen emana de sus propias subconsciencias, de sus propias almas o de algún instructor no un maestro, que trata de ayudarlos. Un instructor, no un maestro, que trata de ayudarlos. Ante esta circunstancia habría que ser siempre muy cautos y cada vez que se percibe algo, tener al lado un cuaderno, anotarlo bien, reflexionar, no obsesionarse y tener en cuenta que lo que se nos va a indicar durante muchísimo tiempo es que vayamos lentamente, o a mejor a veces radicalmente, depende, corrigiendo nuestro rumbo. No nos van a decir, y si nos lo dicen no nos lo creamos, que hemos venido a salvar el mundo. Y menos aún que estamos a punto de recibir una iniciación altísima, o más o menos que vamos a ser la mano derecha del Cristo o del Buda. Esto no es realidad, no es real. Esto podría pasar a algunos discípulos que ya desde muy jóvenes seguramente se dieron cuenta o percibieron lo que tenían delante, la realidad interna, muy diferente al resto de aspirantes. Pero estos son casos contadísimos en el mundo y además que estos discípulos por lo general no hablan, no lo comentan esto, solamente en grupos de estudio, grupos internos y nunca poniéndose ninguna medalla. Las siguientes son las preguntas. 51. La nube de cosas cognoscibles. La nube de cosas cognoscibles.
Dice, el iniciado, a través de la vida en los tres mundos, aprendió a penetrar en el mundo de la mente, y la mente concreta inferior se convirtió en su instrumento, integrando su personalidad, abriéndole el mundo del pensamiento y haciéndole conocer los procesos para la creación de formas mentales. Por medio de la meditación, aprendió también a establecer contacto con el alma, el hijo de la mente, que es él mismo, y con el tiempo se identificó con esa alma. De hecho, se transformó en el alma, pudiendo crear en el mundo mental esas formas vivientes que imparten luz, ayuda y verdad a los demás. Como de costumbre, las palabras del tibetano sublimes, sublimes. Repito, el iniciado, a través de la vida en los tres mundos, la vida de la personalidad, aprende a penetrar en el mundo de la mente. Esto se consigue estando muy atento y sabiendo en cada momento lo que está haciendo uno. No vayamos por la calle de tal manera que no sepamos ni dónde vamos ni dónde estamos. Ser conscientes y al mismo tiempo tener la mente en silencio. La mente concreta inferior se convirtió en su instrumento, integrando su personalidad. ¿Cuántos, luego haremos las preguntas, hemos o han conseguido o hemos conseguido integrar la personalidad partiendo del control de la mente concreta? ¿Cuántos? Abriéndole el mundo del pensamiento, de la mente abstracta, y haciéndole conocer los procesos para la creación de formas mentales. Por medio de la meditación, aprendió también a establecer contacto con el alma, el hijo de la mente abstracta, que es el mismo, y con el tiempo se identificó con esa alma. De hecho, se transformó en el alma, pudiendo crear en el mundo mental esas formas vivientes que imparten luz, ayuda y verdad a los demás. Venga, ya llegan las preguntas. Adelante con las preguntas. Jesús, Dime. has dicho antes, yo creo que has dicho que viviendo desde el centro Agna, dijéramos, Sí. Se relativizan un poco las cosas. Las situaciones del día a día quedan en segundo plano. Acontecen como tenemos que comer cada día, tenemos que asearnos, limpiar la casa y salir a la calle a comprar y cocinar lo que toca hacer, pero no le dedicamos un tiempo excesivo y estamos obsesionados con esa función. Ya, yo solo no me refería a eso, sino a todo esto, circunstancias grandes que están pasando. Claro, es que lo veremos todo. Mira, a ver, tanto si hay elecciones cada 2 por 3, si hay actos de vandálicos en la calle, si a la gente la desahucian de su casa porque no puede pagar, etcétera, etcétera. A ver, lo que no podemos hacer nosotros es meternos en el karma de los demás. Hemos de contemplarlo todo, ya sea por higiene mental, o sea por sentido común, o sea por deber de futuro discípulo, de verlo todo con relatividad. ¿Qué quiere decir? No meternos a través del plexo solar en el problema, sino distancia, visto desde el entrecejo. El problema tiene una característica completamente distinta. No nos va a enervar, no nos va a congestionar y sobre todo no nos va a desvitalizar. Cuando nos metemos en el mundo emocional de los demás o permitimos que nuestro mundo emocional arrebate el poco entendimiento que tenemos, estamos perdiendo vitalidad. Estamos debilitando nuestro vehículo etérico. A día que estamos en Géminis, hablaremos del vehículo etérico. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es mantener siempre higiene mental. ¿Qué quiere decir? Que el mundo emocional está para lo que está, pero cuando nos cuenten o expliquen un problema, mucho cuidado porque hay gente que disfruta proyectándote todo su problema y sobre todo introduciéndotelo en el plexo solar, con lo cual consigue quitarse su mal, su problema, su angustia y te la traslada a ti. Yo he sido víctima durante tiempo de este problema y más gente que conozco hasta que aprendí a verlo de otra forma. Que no es fácil, no es fácil. Y yo lo recomiendo porque a mí me ha ido bien y por lo tanto creo que puede ser muy útil. Mira, si hay gente que ha perdido la casa o que se ha quedado sin trabajo o le han robado, etcétera, etcétera, gritando, chillando, llorando, lamentándose o maldiciendo no vamos a ninguna parte. Por lo tanto,
La gente necesita desfogarse, necesita sacar todo lo que lleva dentro, ¿vale? Escuchémoslos, tiempo corto, no es necesario que nos extendamos mucho, de forma impersonal. Y honestamente nos preguntamos, ¿puedo ayudar o no puedo ayudar? Porque a veces nos creemos que somos los misioneros que vamos a salvar el mundo y no sabemos hacer absolutamente nada. Eso también lo debemos tener muy claro. Ya. ¿Podemos indicar dónde pueden haber ayuda? Podemos hacerlo, evidentemente, eso sí. Pero no estamos llamados a ayudar a todo el mundo porque no lo sabemos hacer. Vamos a empezar por ahí. Ahora, una palabra amable y mirar a la gente con condescendencia, con amor y escucharlos amorosamente, sí, pero con la premisa de que el mundo emocional es una cosa y el problema que me exponen es otro. ¿Más preguntas, familia? No sé si te ha quedado claro la respuesta. Sí, sí, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, si el problema es ajeno, vale, pero cuando lo tienes muy cerquita cuesta mucho. Quiero Bueno, decir, mira, hay una cosa que debemos aprender. La naturaleza es sabia y las aves en concreto, cuando los polluelos tienen un tiempo, las echan del nido, si no pueden volar. Les ya, enseñan a ya, desplegar las alas. ¿Qué quiere ya, decir? Que los hijos tienen que desplegar las alas y ser autosuficientes, ya, autónomos. A ver, que el abuelo vea a los nietos de vez en cuando me parece genial, pero que el abuelo se tenga que encargar de cuidar también a los nietos cuando cuida a los hijos, porque su hijo o su hija no puede, o no quiere, o no sabe, o lo que sea, a ver, unos porque no, el dinero no les llega. Pero yo lo que no llego a entender es una cosa, que de lunes a viernes me lleves al niño al gimnasio o me lleves al niño al colegio, me lo recojas por la tarde, lo entiendo. Pero que el fin de semana te lo coloque 2 veces al mes porque no tengo energía, tengo que descansar, no lo acabo ya. entendiendo. No, yo ese problema no lo tengo, ¿no? Yo más que nada el problema de mis hijos, que me preocupa demasiado lo que les pasa a ellos Pues y me mira, te hace voy a decir una sufrir. cosa, el karma de tus hijos está ligado al tuyo, pero si Ya, sigues por la corriente emocional de ya, querer ser la madre, la gallina clueca, en plan cáncer, ay mis niños, tendrás doble karma, el tuyo y el de ellos, y el de ellos es suyo, no tuyo, ¿eh? ya, ya. Ahí tengo yo que aprender un Pues montón. desapego, desapego y desapego, Ya. que vuelen, venga, ¿alguien más? Sí, una pregunta. Dime, ¿Qué Cata. diferencia? Hola, buenas tardes, perdona. Cata, no pasa Eh, nada. ¿qué diferencia hay entre instructor y maestro? Bueno, Yo creía que la conexión, por lo menos como, no. bueno, En los planos como internos iniciados, pues te puedes encontrar un discípulo de una tercera iniciación que puede estar ayudando. Evidentemente habrá clases que las lleve. Te puedes encontrar a lo mejor alguien con una segunda que está ayudando a otros que están acercándose. O te puedes encontrar con un arat que prácticamente son las manos derechas del maestro, unos cuantos, un grupo. Y ese grupo, que a lo mejor tiene la tercera iniciación, otros tienen resuelta la cuarta, otros se están preparando para cuando toque la cuarta y colaboran con el maestro y son los que han descargado de trabajo al maestro porque, como sabemos por instrucciones dadas por Vicente en otros libros, en los años 20, Sanat Kumara lo que hizo fue llevar a lo que es el concilio, a la cámara del concilio, a lo que sería el corazón de Shambhala, llevó a los maestros, los incorporó allí directamente, ya tenía a los chojanes y cogió al resto con la finalidad de acelerar la evolución. ¿Qué hicieron? No cambiaron los planes, no, los planes, las pruebas son las mismas. Lo que sucede que la energía de séptimo rayo es una energía eléctrica y evidentemente los discípulos que hay ahora tienen una preparación. No es que sean ni mejores ni peores, ojo, porque la preparación interna podríamos decir que es similar, pero las circunstancias actuales, por las energías que hay, permiten que el trabajo se haga de otra manera. Son almas que aprendieron siglos atrás, a lo mejor, o en el siglo XIX, a hacer un trabajo y en estos momentos están en condiciones de aportar algo a la humanidad. Por eso vuelven rápidamente, porque tienen que aportar. Entonces, ¿qué se ha hecho? Han colocado al frente de las ramas, no sustituye al maestro para nada, el maestro está al corriente de todo, pero sí que es verdad que muchas clases y muchas instrucciones las hacen los arats o discípulos de tercera iniciación. A ver, se puede confiar en ellos y evidentemente dan instrucciones. No olvidemos que el objetivo de una clase interna
no es que me digan lo que tengo que hacer, eso ya lo sabe uno, ¿eh? Y tampoco es un parvulario donde te enseñan caligrafía ni a sumar, ¿eh? Es otra cosa, ¿eh? Es todo empírico y al mismo tiempo práctico, porque también hay clases prácticas, por ejemplo. Eso también tenemos que verlo. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Pues generalmente nos encontramos instructores, pero no la palabra maestro como quinta iniciación. Eso son palabras mayores. Y pensemos por un momento, igual la sala de estudio donde está uno, el maestro viene o no viene nunca. O tal vez en algún festival tiene que aportar algo, al decir algo, pero tiene que ser siempre y cuando el grupo lo demande. ¿Qué quiere decir? Que el grupo llegue a tal punto de tensión espiritual, es decir, a tal grado de efervescencia espiritual, hablando de esta manera, como Vicente, que realmente llame la atención del maestro. Si el maestro no se siente llamado por un acto de servicio conmovido internamente, matizando la palabra, porque se está haciendo algo muy importante, el maestro no se va a interesar. Lo da por hecho que estás aprendiendo, claro. Depende de ti. Además, si uno baja el nivel, lo que se va a encontrar un día con la puerta cerrada. Así de claro. No sé si te he respondido. ¿Las demás preguntas? Milagros, Gloria, Elena. Mira, pregunta no, pero una cosa muy curiosa, ahora que hemos hablado otra vez del centro AGNA y de la integración de la personalidad. Ayer por casualidad, no sé qué estaba leyendo y me apareció una cosa que era que el lóbulo frontal, que se ve que es desde donde pensamos, donde tenemos la atención y la concentración, dice que es el 40% del cerebro. Y que si eso se trabaja, todas las células cerebrales restantes se activan totalmente. Bueno, y que el cerebro se vuelve absolutamente receptivo. Curioso, ¿eh? Porque Es cierto, ¿eh? hubo hace años, tanta predominio en el siglo XIX, en el XX, focalizarse en el entrecejo, sobre todo en la frente. Cuando pensamos en dónde nos focalizamos, en la parte de la nuca, en la cima de la cabeza o en la frente. En la frente. Bueno, la frenología, el estudio de esto del aspecto de la cabeza, los estudios hablaban de frente ancha. ¿Y qué decían de las personas de frente ancha? Inteligentes, ¿no? Decían, más o menos. Sí. Pues, y además es un patrón psicológico que lo ves dirigentes mundiales con una frente, pues bueno, razonable, ¿no? Que dices, vale. A ver, el cuerpo físico responde al patrón evolutivo del ser que lo anima, que es el alma. Nosotros no somos el cuerpo físico, somos el alma. Por lo tanto, nuestro instrumento ha de estar a la par. Yeah. Otra cosa, yo he oído a algunas personas que tienen contacto con el alma, que cuando el alma habla, no te puedes confundir con nada más. Sí, porque es intuición directa. Es que eso no admite controversia. Y además, mira, Vicente, en una charla, me explicaron cuando entré en Amigos de la India, alguien que le preguntó, además aparece en alguna conferencia o en algún libro, él sobre el tema de la jerarquía, la existencia de la jerarquía, la existencia de la reencarnación, del alma y de no sé cuántos temas más, no discutía con nadie, ¿eh? Si uno le decía, se lo quería poner en duda, automáticamente le cortaba. No seguía la conversación. A ver, esto es como preguntarle a un científico si existe la célula o no existe. Me explico, ¿no? O lo que hemos vivido durante la pandemia, que han habido argumentos en contra del discurso oficial, pero que por alguna razón, estos argumentos no tenían el soporte científico que se esperaba. Aparte que ya sabéis que hemos podido ver hasta qué punto el quinto rayo llega a ser dogmático. ¿Hasta qué punto? Pero es que aquí en el texto dice que al principio son pequeñas cosas. Hombre, claro. Que son progresivas. Claro. Entonces no sabes bien si es el alma o si te lo parece. Pero es que es el tema de siempre. A ver, imaginaos que un día vas por la calle o por el campo, uy, qué flor más bonita, no la había visto nunca. La observas detenidamente, la analizas y esperas que llegue el momento que pierda los pétalos y vas a recoger allí las semillas, ¿no?
¿Para qué? Para plantarlas, para tener allí un semillero y tú poder reproducir. ¿Qué quiere decir? ¿O qué querría decir? Que cuando uno tiene una captación de estas, la deben analizar. Yo algunas, después de casi 40 años ya, prácticamente no he conseguido solucionarlas. Entiendo por dónde van, pero no puedo entrar en el detalle porque no llego. Y prácticamente, en mi caso, lo poquísimo que sé, lo he aprendido precisamente no leyendo los libros del tibetano, ni de Vicente, ni de Blavatsky, ni de, bueno, algunos más, que Torcón, y bueno, no sé si me dejo alguno, ¿no? No ha sido por ahí. Ha sido reflexionando. Para mí fue muy importante, muy esclarecedor, el librito de Madame Blavatsky, Ocultismo Práctico. Lee 5 minutos y reflexiona 2 horas. Muy esclarecedor. Porque resulta que era lo que hacía. Sin saberlo bien era lo que hacía. Porque es lo que aprendí con libros que no eran libros precisamente esotéricos, sino de estos que se vendían en los kioscos en hace ya buenos años 70. Pues resulta que a mí alguno de ellos más o menos ya decía que no era tanto la memoria, no era tanto acumular datos, sino estar muy atento. Y a mí me sirvió también un librito hace ya muchísimos años, Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, del señor Steiner, que además es un tipo de meditación muy sencilla. Vas viendo lo que es, él hablaba de la circulación de la sangre, pero puedes ver la savia como va desde la raíz del árbol poco a poco, y esto sirve para visualizar. Y con el tiempo, cuando eso se trabaja mucho durante tiempo, se despierta una visión interna, que bueno, una visión astral prácticamente. Y has dicho visualización, ¿verdad? Sí, visualización. Vale, es que eso es importante, sí. Es que no es lo mismo imaginar. Lo que pasa es que la imaginación, cuando se lleva con el tiempo y hay un verdadero interés y hay, por ejemplo, una conexión interna elevada, lo que hace es que se acaba precipitando. Pero nosotros trabajamos el quinto rayo y vamos construyendo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sirvió, por ejemplo, para visualizar el cáliz, sabéis, el cáliz en las meditaciones, que lo pongo como emblema de alineamiento grupal, ¿no? La síntesis del alineamiento grupal. Para mí fue más fácil no visualizar el cáliz directamente, porque entonces caía en la trampa de la imaginación, sino estirar un hilo, y poco a poco ir tejiéndolo, trama urdimbre, hasta llegar a completar ese cáliz. Un hilo de oro, claro. Tú imagínate por un momento, además esto hay programas informáticos que te lo hacen en 3 dimensiones. Primeramente, ¿qué hice? Pues un cilindro. Y en ese cilindro lo fui pum. También se puede hacer así. Y al final sale. Son trabajos de visualización. Ahora, eso no es flor de un día, eso es constancia continua, ¿eh? Y muy especialmente hacer todo el tiempo que se pueda vivir en el entrecejo. La vida es completamente distinta. El ritmo es otro. Jesús, Dime. a mí me cuesta mucho distinguir entre visualizar e imaginar. Yo es que me acuerdo que yo de pequeña o de jovencita, pues visualizaba, imaginaba y todo. Y luego, con los años, la vida y los trabajos y eso, pues llegó un momento en que que perdí como... Mira, vamos a ver, algo que sea para ti conocido, lo que sea. A ver, si yo te pido que me dibujes un coche, dibújalo mentalmente. Sí, eso es visualización. Pero no me lo veas realizado todavía. Y te vas a dar cuenta, cuando vas construyendo ese coche o un lápiz o un zapato, que un día tiene una forma, por un lado es más grande, dices, caramba, ¿qué me está pasando? Lo que me está pasando que estoy trabajando con una materia, una energía, en este caso mental, que es muy difícil de moldear. Y mira que es plástica. Pero a mí me cuesta aportar la voluntad para concretizar esa forma. Piensa que estos ejercicios, o estar, por ejemplo, estos ejercicios que había en algunos libros de Hatha Yoga hace ya muchos años, los libros del Ramiro Calle, a mí me fue muy bien la introducción al yoga de Ramiro Calle, porque bueno, aprendí a mover los ojos de tal manera que podía mantener la concentración. Y es verdad que si no hubiese sido por esos libros, la verdad, bueno, no sé qué hubiera pasado después. A mí me fue muy bien, aparte de los asanas, que yo lo dejé, pero los ejercicios aquellos de concentración a través de la vista, eso es muy importante, ¿eh?
Eso no lo he hecho. A ver, lo que no podemos estar es estar delante de una persona y continuamente mirando para un lado y para otro. Tampoco focalizarnos ahí de una forma en plan Escorpio, una mirada profunda que se te clava dentro. No, porque, a ver, eso es otro tema, ¿no? Te asustas. Es otro tema. ¿Milagros? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Gloria? ¿No? Pues venga, continuamos. Así sirve y también aprende, por el desarrollo de la percepción, a penetrar en los niveles del pensamiento abstracto, la antecámara del mundo de la razón pura, antecámara del mundo de la razón pura, el plano búdico. Y a través de esos tres aspectos de la mente descubre que posee tres llaves. Posee las tres llaves que le permitirán hurgar en el conocimiento, la sabiduría y la razón de la mente universal. Y aquí tenemos un paisaje maravilloso de otoño, además, por el color de las hojas, otoño. También aprende, por el desarrollo de la percepción, a penetrar en los niveles del pensamiento abstracto. Antes habíamos leído que tenía que desgranar muy bien lo que recibía, la información que recibía, que probablemente no era de un maestro con mayúsculas, sino era de un instructor. Que el maestro es instructor, sí, pero el maestro, la instrucción del maestro es completamente abstracta. No le preguntemos al maestro nada concreto porque va a ser difícil, además que no tenemos ningún derecho a presentarnos delante de él a preguntar una nadería de la personalidad, faltaría más. Para eso están los instructores. Pero antes de ser admitidos, no olvidemos que hemos debido responder a todo aquello que internamente nuestra propia alma nos ha ido escanciando en la mente. Y a medida que nos lo ha ido escanciando en la mente, a través del recogimiento, de la investigación, de la introspección, del silencio, de la continua atención, hemos ido destilando ¿qué? Pequeñas perlas de sabiduría. Y con unas cuantas de esas tenemos para vivir toda la vida. Tendremos vitalidad, salud, sabiduría, voluntad y todo aquello que nos propongamos dentro de nuestro círculo no se pasa, no lo olvidemos, lo conseguiremos. Pero eso sí, los pies en tierra, no soñando continuamente con metas imposibles. El gran fracaso de los seres humanos, incluso de los en el sendero, es soñar con una meta que no tiene ni pies ni cabeza, que no es asequible a nuestro potencial interno. A penetrar en los niveles del pensamiento abstracto, la antecámara del mundo de la razón pura. Y a través de estos tres aspectos de la mente, descubre que posee las tres llaves, que le permitirán hurgar en el conocimiento, la sabiduría y la razón de la mente universal. Bonito, ¿verdad? Es para hacer reflexiones, ¿eh? Cuando llegue la siguiente etapa de preguntas, adelante. Esto le es revelado cuando penetra más profundamente en lo que se llama el arcano de la sabiduría, lo oculto, la mente de Dios, el tercer aspecto divino. Hablábamos de la mente universal, pues ¿de quién va a ser? La mente del Logos. Que está esencialmente oculto en la frase simbólica y pictórica, la nube de cosas conocibles o cognoscibles, cosas que están ahí y que nosotros vamos a desentrañar. ¿Pero qué vamos a desentrañar por nuestro nivel de evolución? Algo que ya otros han conocido. ¿Qué trabajo tienen que hacer los chohanes de rayo o los grandes budas de una séptima, una octava iniciación? Pues también hurgan en la mente divina. Lo que pasa que no desde el punto de con la misma conciencia que un ser humano orientado, mínimamente orientado. Es otra manera de percibirlo. La nube simboliza esa zona de los propósitos de Dios que aún no fueron revelados y pueden serlo inmediatamente si los discípulos e iniciados del mundo quieren penetrar hasta el punto de precipitación. Por eso, aquí tenemos un puente maravilloso, ¿eh? Y tenemos un parque, no es un parque de no recuerdo dónde la foto, pero la verdad es que el sitio debe de ser encantador para verlo. No sé si es un río o es un canal, pero la verdad es una maravilla el parque, por la foto que veo. Entonces entendamos una cosa, cuando nos hablan del plan, nos hablan de algo misterioso y lo que no nos queremos creer es que seremos nosotros los que desvele esa nube de cosas susceptibles de ser conocidas, cognoscibles. Por lo tanto, ¿quién lo va a hacer? Pues los discípulos e iniciados del mundo.
y siendo aspirante o siendo simplemente un ser de buena voluntad, que ya es bastante, tenemos la obligación a través de la meditación, del servicio, de la disciplina interna, de ir cada día aportando nuestro granito de arena. No se trata de que acabemos haciendo una gran cosa, eso ya llegará el momento cuando tenga que llegar. A nosotros solamente nos está dado preparar unos cuantos ladrillos para que otros los amontonen y hagan con ellos una gran obra. Nosotros solamente unos cuantos ladrillos bien hechos durante toda la encarnación. Fijaos qué trabajo tan grande tenemos, pero ladrillos basados en qué, en nuestra personal sabiduría, no copiando de los demás. Además no se puede copiar. En el futuro, esta idea debería fundamentar todo lo que ustedes llevan a cabo al practicar la meditación. Deberían considerar la meditación ahora como un proceso de penetración efectuada como acto de servicio, con la intención de llevar iluminación a los demás. Deberían considerar la meditación como un proceso de penetración efectuada como acto de servicio, con la intención de llevar la luz a los demás. Dice, en el futuro, esta idea debería fundamentar todo lo que ustedes llevan a cabo al practicar la meditación. Lo que hablábamos antes, descubrir la nube de cosas cognoscibles, aportar algo a la sociedad. Todas estas fotos de esta presentación proceden de esta colección que envía la Fundación Ananta del Camino de Santiago. Así que la meditación, acto de servicio y básicamente pretende que llevar la luz a los demás. Yo creo que todos nos apuntamos a eso. 2. Por superconsciente quiero significar esos poderes y conocimientos disponibles con los cuales no se ha hecho contacto todavía, ni se han reconocido y no tienen, por lo tanto, aplicación inmediata. Superconsciente, por encima de lo consciente, quiero indicar esos poderes y conocimientos disponibles con los cuales no se ha hecho contacto todavía, ni se han reconocido y no tienen, por lo tanto, aplicación inmediata. Se referirá a los siddhis del alma, clásicos que refleja Patanjali en los Yoga Sutras. Eso de la clarividencia, la clariaudiencia, la sanación, la levitación, la bilocación, el don. Ayer fue Pentecostés, el don de lenguas, el vivir y flotar sobre las aguas, etcétera, etcétera. ¿Será todo eso o será algo diferente? Luego en las preguntas. Constituyen la sabiduría, el amor y el idealismo abstracto, inherentes a la naturaleza del alma, pero que aún no han sido ni serán parte del equipo disponible para ser utilizado. Constituyen la sabiduría, el amor y el idealismo abstracto, inherentes a la naturaleza del alma. Se está refiriendo tal vez a la octava superior de esos poderes, poderes monádicos de la tríada espiritual. Vamos a ver. Dice, oportunamente, todos estos poderes serán reconocidos y empleados por el hombre. A estos poderes y realizaciones se les da en los aforismos de Patanjali el interesante nombre de la nube de cosas cognoscibles. Esas cosas cognoscibles se introducirán en el aspecto consciente de la naturaleza del hombre y se convertirán en parte integrante de su equipo intelectual. Bien, lo que os decía antes, nosotros seremos los reveladores del plan. Y fíjate lo que te dice aquí. Dice, estas cosas cognoscibles se introducirán en el aspecto consciente de la naturaleza del hombre y se convertirán en parte integrante de su equipo de expresión. ¿Dónde está el misterio? No hay misterio. Si nosotros hablamos de que somos almas encarnadas y aplicamos la disciplina, el entrenamiento que conocemos, la meditación, etcétera, etcétera, al final reflejaremos el pensamiento del Ashram en nuestro día a día. Se trata de eso, ni más ni menos. ¿Por qué se atribuyen esas facultades tan maravillosas, que todos firmaríamos por tener el don de lenguas, la capacidad de ver a distancia, de oír a distancia, o incluso de estar en 2 sitios a la vez o más? ¿Por qué? Porque estos iniciados, como han conseguido abstraer su conciencia de la coordenada espacio-tiempo karmática en la que viven,
¿Qué sucede? Que están en un nivel de evolución que todo eso es factible y a nosotros nos cuesta muchísimo despegar la planta de los pies del suelo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho apego a lo concreto. Que no quiere decir desapegarme de todo, paso de todo, sino hacerlo de tal manera que pueda estar estableciendo una correcta relación entre lo más abstracto y lo más concreto. Y yo en el medio vivenciando ese proceso. Seguimos en Géminis, qué curioso. Adelante. Finalmente, a medida que prosigue la evolución y transcurren las épocas, penetrarán en el aspecto subconsciente de su naturaleza, a medida que aumenta la capacidad de comprender lo superconsciente. Finalmente, a medida que prosigue la evolución y transcurren las épocas, penetrarán en el aspecto subconsciente de su naturaleza, a medida que aumenta la capacidad de comprender lo superconsciente. O sea, que todo eso que hoy por hoy nos llama tanto la atención, al final estarán dentro de nuestro equipo y formarán parte de formarán nuestro equipo, nuestra parte de expresión más instintiva, de forma automática. Hoy por hoy, eso de la telepatía todavía se nos escapa, eso de la clarividencia se nos escapa, etcétera, etcétera. Pues andando el tiempo, llegará a siguientes encarnaciones que todo esto lo expresaremos de forma natural. Tendremos entonces que aprender algo diferente, algo mucho más elevado, tal vez a depender directamente de la mónada, de la tríada espiritual. Podría aclararles este punto si dijera que, así como la naturaleza instintiva está ubicada actualmente en el reino del subconsciente, a su debido tiempo la parte intelectual del hombre, de la cual en la actualidad él es cada vez más consciente, está relegada a una posición similar y caerá bajo el umbral de la conciencia, que luego será reemplazada por la intuición. Teniendo en cuenta que esta inteligencia, ya sabéis, esta parte intelectual no todo el mundo la tiene desarrollada. Todavía vemos muchos comportamientos instintivos, no muy racionales. Pero llegará un día que esto será lo mínimo que el ser humano manifestará. Se hablaba en las cartas de meditación ocultista que en el futuro, las futuras escuelas de entrenamiento incidirían en el aspecto monádico, el aspecto vida, no en el aspecto conciencia, porque este aspecto, aquellos estudiantes del futuro ya lo tendrían plenamente incorporado. Ya no se plantearía si existe el alma o no existe. Actuarían como almas y el siguiente paso sería depender directamente de la mónada a través de sus vehículos, la tríada espiritual. Repito, dice, podría aclararles si dijera que así como la naturaleza instintiva está ubicada actualmente en el reino de lo subconsciente, a su debido tiempo la parte intelectual del hombre, de la cual en la actualidad él es cada vez más consciente, será relegada a una posición similar y caerá bajo el umbral de la conciencia, que luego será reemplazada por la intuición. A muchas personas les es imposible valerse libremente de la intuición, porque reside en el reino de lo superconsciente. A muchas personas les es imposible valerse libremente de la intuición, porque reside en el reino de lo superconsciente. Está por encima de su alcance, vaya. Continuamos. 52. El sentido esotérico. Se me pide que defina más claramente lo que quiero significar por sentido esotérico. Significa, esencialmente, la capacidad de vivir y funcionar subjetivamente, poseer el constante contacto interno con el alma y el mundo en que se encuentra, y esto debe efectuarse en forma subjetiva, a través del amor, demostrado activamente, de la sabiduría constantemente difundida y de esa capacidad de influir, de incluir e identificarse uno mismo con todo lo que respira y siente, una de las características sobresalientes de todo verdadero hijo de Dios. Aparentemente lo que nos pide el maestro, bueno, pues parece sencillo, pero hay que decir que para conseguirlo hay que subir a la cima de aquellas montañas, aquella cordillera, que serán seguramente los estos que hay en Asturias, la cordillera esta, seguramente será aquellos montes de allá arriba,
Y cuando lleguemos allá arriba, evidentemente, desde el punto de vista simbólico del esoterismo, estaremos en un nivel de conciencia completamente diferente. Y por lo tanto, todo esto ya estará manifestado. Es muy importante que nos fijemos muy bien en aquel fondo de la fotografía, aquellas montañas que parecen nubes pero no lo son, y ahí está la razón de ser tal vez de nuestra búsqueda. Hasta que no lleguemos a la meta Capricornio, la primera meta esta importante, todo esto del sentido esotérico todavía va a chirriar. Vamos a releer. Se me pide que defina, dice el tibetano, más claramente lo que significa sentido esotérico, lo que quiere dar a entender por ello. Significa esencialmente la capacidad de vivir y funcionar de forma subjetiva, es decir, ni objetiva, ni introvertida, ni extrovertida, lo que subyace detrás de todo acontecimiento. Poseer el contacto constante interno con el alma y el mundo en que se encuentra. Y esto debe efectuarse en forma subjetiva a través del amor, demostrado activamente, de la sabiduría constantemente difundida y de esa capacidad de incluir e identificarse uno mismo con todo lo que respira y siente, una de las características sobresalientes de todo verdadero hijo de Dios. ¿Qué trabaja? ¿Con qué energías trabaja? Con la luz, el amor y el poder, ¿no? Si esto lo tenemos mínimamente, por lo menos amor y luz, si tenemos esto, evidentemente la voluntad está detrás, las ganas de querer manifestarlo y la energía para llevarlo a cabo lo tenemos. Por lo tanto, quiero significar que se debe mantener una actitud mental interna que puede ser orientada a voluntad en cualquier dirección. Gobernar y controlar la sensibilidad emocional no solo del discípulo, sino también la de aquellos con quienes entra en contacto. Gobernar y controlar la sensibilidad emocional no solo del discípulo, sino también la de aquellos con quienes entran en contacto. Venga, aportaciones, conclusiones, reflexiones, preguntas. ¿Algo más? ¿No? A ver, Jesús, cuando dice eso de gobernar y controlar la sensibilidad, incluso de aquellos con los que se entra en contacto, ¿cómo se hace esto? Desde Pues tu mira, paz, desde tu silencio. trabajando con el alma. Mira, el domingo tú estuviste conectada al tema de la conferencia de Ginebra. Una de las preguntas que respondió María Antonia, que lo tradujo ella, iba por este camino, una pregunta que hizo un estudiante español. El chico, el primero ¿Qué le respondió ella? Trabaja como alma, actúa como un alma. Actuar como alma para la personalidad puede ser indiferente, pero indiferente en tanto y en cuanto yo te estoy escuchando, pero no me estoy metiendo en tu mundo emocional, lo que hemos hablado antes. No estoy juzgándote. Tú me estás contando un problema, ahora bien, yo te lo voy a escuchar 2 veces o 3, pero si me estás contando 10 años lo mismo, que con tu marido no te entiendes o que en el trabajo te están haciendo no sé qué, me parece que tenemos un problema. No es para contar eso. Y además que en el camino uno tiene que aprender a seleccionar qué es lo que puede contar de su vida y qué no. Eso tendría que hacerlo cualquier persona. Hay cosas que, pasan porque somos como somos y el mundo actual es como es. Pero que siempre han pasado, ¿eh? A mí me hace mucha gracia que ahora se diga que en los trabajos hacen bullying a las personas. Perdona, esto ha existido siempre. Toda la vida. En las fábricas, bueno, yo conozco testimonios, conocí en su momento de gente ya muy mayor que habían trabajado en una fábrica, en esta o en aquella, y siempre había el clásico encargado que hizo la vida imposible a algunos cuantos. Y en las escuelas, cuando éramos pequeños, también existía. Y también eso ha existido siempre. ¿Cómo se actúa en estos casos? Pues no siendo hipócrita ni fariseo, reconociéndolo. Ahora, cada día metiendo el dedo en la llaga no sacamos ninguna conclusión, ¿eh? No, por ahí no. Y a veces hay que dar un paso y marcharse de cierto entorno y buscar un huerto que florezca mejor, la sabiduría de uno, la que sea. Si donde vamos nos encontramos con un mismo problema, el problema lo tenemos nosotros. Entonces, si vamos a un sitio, nos salen las cosas mal, vamos a otro, también nos salen mal, y así sucesivamente, el problema lo tenemos nosotros, no los demás.
Ahora, si solamente es una vez y le llamamos karma, bueno, pues, ¿por qué no arriesgamos un poco? Sí, ¿por qué no miramos un poco mejor, Exactamente. ¿Alguien no? más? Las que Mira, no habéis preguntado. Dime, aquí Milagros. cuando habla de la nube de cosas conocibles, Cognoscibles, sí, sí, susceptibles de ser conocidas, vaya. sí, habla de esto de si los discípulos e iniciados del mundo quieren penetrar hasta el punto de precipitación, se refiere Claro, de de energía. revelarlo, de descubrir algo y aportarlo a los demás. Claro. De ahí salió la idea científica de la manifestación del amor, que es la buena voluntad. La buena voluntad en relación es el amor. Y es una forma de trabajar coordinadamente, teniendo en cuenta a los demás, escuchándolos y incitándoles a que trabajen unidos para conseguir ese objetivo. Y eso da resultados. Lo que pasa es que el resultado es muy lento, tan lento como el cambio de un ser humano. No es un día. Si es un cambio de un día para otro, no nos fiemos mucho del cambio, porque tal vez dentro de poco volverá otro. Habrá otro cambio. ¿Algo más? Gloria, ¿no quieres? Sí, hola, buenas. Jesús, hemos dicho antes que el alma va escanciando pequeñas gotas de sabiduría y que el alma es nuestro primer maestro, pero el alma también está aprendiendo, ¿verdad? Pero a ver, sí está aprendiendo, pero lo importante no es que aprenda el alma, es que ese canal de comunicación alma-mente esté mínimamente resuelto para que a mí me vayan llegando cosas de vez en cuando. Ya, según lo explica aquí el maestro, el alma habla muy claramente, pero yo... Sí, habla claramente, pero a ver, habla claramente para ella, pero tú lo escuchas. A ver, esto está como... Esto es así. Esto es así. A ver, claro que Yo habla con como claridad, mucho pero noto algunos dime. impulsos que me dicen, ay, por aquí sí, por aquí no. Pues eso tienes que hacer caso, eso tienes que hacer caso, nada más. Pero Claro. nada más, que a mí claramente no me A dice, ver, lo que no te van a decir es, mira, programa para hoy, esto, como alma, no, 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 no. No porque cuando decidimos encarnar ya nos leyeron un memorándum de lo que teníamos que hacer o de lo que debería de ser hecho y lo aceptamos, ¿eh? Aceptamos el entorno en que íbamos a encarnar, las condiciones generales de desenvolvimiento y la forma en que nos íbamos a ir. Luego cuando nos llegan los problemas, yo esto no lo quiero, pero bueno, ¿cómo que no lo quieres si lo pediste? porque no me acuerdo. Claro que no te acuerdas, pero tú como alma sí que te acuerdas. Pues eso se dice que hasta que no contactemos con el alma, no entenderemos qué significa eso del karma. Y a lo mejor nos damos cuenta de, pero vaya tontería. ¿Por qué me he preocupado yo? Y lo más probable es cuando tengamos cierta edad, después de pasar lo que tengamos que haber pasado, uno puede llegar a concluir un día de, pero bueno, yo que me he ocupado de esto y de aquello, pero si eso no era así, era otra cosa, ¿o no? Porque ya tenemos una edad que seguramente de algún tema nos ha pasado eso ya, 1 o 2 o 3. Es decir, caramba, me equivoqué. Bueno, ¿dónde está el problema? Eso que hemos aprendido, ahora se trata de no cometer otro error, volver otra vez a las andadas. Es decir, a pensar de una manera irracional, absurda. ¿Más? Jesús, ¿No? Dime. eso de que la meditación es un acto de servicio y dijéramos que trae luz al mundo, ¿no? Claro. Pues A no ser que te la quieras quedar para ti. No, no, pero no, yo no lo imaginaba tan así, la meditación. Claro, porque si tú meditas, si tú te intentas mantenerte en contacto con el alma, vas a tener una vida subjetiva que decía el maestro. ¿Qué quiere decir? Yo estoy aquí, soy de aquí, pero no me identifico con lo que hay aquí, me identifico con la parte más sublime en todo caso. Claro, ¿está eso al alcance de todos? Pues de todos no, vamos a ser honestos. De unos cuantos tal vez, de una selectísima minoría, pero minoría. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar a que venga más gente y nos apuntamos todos? No, empieza a irradiar en tu mundo. Empieza a irradiar y poco a poco lo que deba de ser será. Lo importante es que lo que uno reconoce que debe hacer en este momento, lo haga libremente. Se lance, independientemente de si los demás le van a apoyar, si le van a querer, si no le van a querer, si se va a sentir apoyado, criticado. Eso es secundario, eso son nuestras reacciones, generalmente instintivas.
carentes de fundamento. Venga, una última pregunta y paramos, ¿eh? Ya es la hora. ¿No? ¿Elena? ¿No? Bueno, pues mira, quieres una pregunta, pero es tarde ya, ¿eh? ¿Lo Bueno, venga, dejamos va. o qué? La pregunta. No, eso que has dicho antes de los iris, esos del Los alma, poderes del alma, que- los sidis. los Sí, iris. sí. Entonces has hablado que hay una octava superior. Entonces la octava superior sería la sabiduría, La el octava amor. superior sería la intuición, la razón pura que emana el átomo búdico permanente, algo más allá de la mente, es decir, esa captación directa de la intuición. Eso es lo que nos interesa, hacia esa meta nos encaminamos. Y para el tibetano, hasta que no se llegue a ese punto búdico, no hay nada hecho. Y quiere decir que pasado unos cuantos años, Dios sabe cuántos, el hombre tendrá integrado los iris del alma, ¿no? Evidentemente, Como algo natural, ¿no? una Como algo parte de la gente, natural. es decir, todos aquellos que se encaminen al sendero, de hecho ya hay gente que tiene eso, son pocos y además deben de actuar de una manera que no llamen la atención, porque si no tendrían una cola en la puerta para saber el futuro y que me cuide usted de esto y de lo otro. Pero eso ya existe. Pero se trata de despertar los idis por acercamiento al alma, siguiendo la frase mítica: busca primero el reino de los cielos y lo demás, lo que tenga que ser, vendrá. Y es los cierto. iris para colaboración del servicio, ¿no? Como acto de servicio, si a ti te han dado el don de la sanación es para cuidar, no para forrarte con él. A ver, es que es una prueba karmática, porque es como el que se le da, a ver, bueno, al que se le da poder y al que se le da el CD de materializar el carbón vegetal, el carbón este que conocemos, en oro. Puede crear, dice, sí, voy a ayudar al mundo, mentira, no lo vas a ayudar, porque genéricamente hablando, la conciencia humana no está precisamente para distinguir de manera altruista lo que significa el carbón del oro. Además, ¿conocéis el cuento aquel de la gallina de los huevos de oro? Que no tuvieron bastante con que cada día le pusiera un huevo, que la mataron a ver qué había dentro, por lo tanto se quedaron sin Pues eso es lo que hace la mente cuando carece precisamente de un enfoque superior de amor, ¿no? La mente concreta hace eso, lo cortaría a trocochitos, a ver qué es, dónde están los huevos, qué nos puedo hacer. Ya te quedaste sin negocio. La curiosidad mató al gato. Es que, a ver, se pone como ejemplo de hasta dónde llega la estupidez humana, el cretinismo, ¿no? No obstante, sabiéndolo, ese fallo se repite continuamente en todo el mundo, Bueno, prueba, error. Exacto. Venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.